Mis hermanos, el Eterno les bendiga. Golpeaste al juez en la mejilla. ¿Se imaginan ustedes a un juez que usted esté en un tribunal y que usted vaya y le golpee la cara? Pues eso hicieron con Yeshua, pero ya estaba profetizado. En Miqueas capítulo 5, en el verso 1, dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Aquí la palabra vara en hebreo es shevet, castigo, látigo, azote. Y la palabra herirán es la palabra naká, que es azotar, afligir, atacar, herir, atravesar, hacer morir. Bueno, bastante definición tiene esa palabra naká, golpear. Vamos a ver cuándo golpearon a Yeshua, porque eso se va a cumplir y él lo sabía. Y él lo profetiza antes de que pase. O sea, estaba ya profetizado, pero él le dice a sus discípulos que eso mismo iba a acontecer, ya que él vino a cumplir lo escrito, porque toda palabra se cumplirá, aún la del dolor, la de la aflicción, la tribulación. En Mateo capítulo 20, vamos a leer versos 17 al 19, dice: subiendo Yeshua a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, y ahí incluye a Judas: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, o sea, le burlen, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Vamos a leer también Mateo 26, del verso 62 al 68, dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Recuerden que también fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Elohim viviente, que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Elohim. Y Yeshua le dijo: tú lo has dicho, y además os digo. O sea, le confirma lo que él acaba de decir, pero le agrega algo más. Y aquí le está dando una profecía. Estamos hablando de un sumo sacerdote que debió conocer estas cosas. Y le dice: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Le habló de Daniel capítulo 7, verso 13. Le estaba hablando que él es el Hijo del Hombre, el prometido Mesías. Le está confirmando y le está dando una palabra. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Ahí está la hipocresía de los religiosos, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Porque claro, cuando alguien no quiere escuchar la verdad, va a buscar una manera de justificar cualquier cosa. Y le dice aquí ahora mismo: habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Mesías, ¿quién es el que te golpeó? Fíjense que ahí está la profecía cumplida. Ya lo había dicho antes, aquí ocurre, pero si nos vamos también a Miqueas capítulo 5, vemos que hirieron, golpearon a la mejilla al juez de Israel, el juez de toda carne. Imagínense ustedes. Pero hay perdón en él, porque él dijo que le perdonaran, que no sabían lo que estaban haciendo. Y hoy en día él extiende su perdón, pero todavía hay personas que hoy, si lo tuvieran al frente, le harían lo mismo. Increíble.
Entonces, yo quiero que leamos ahora en el hebreo interlineal el texto número 2 de este capítulo para que vean la revelación que hay ahí del juez de Israel, el juez de toda carne y el que viene a traer el juicio a toda la tierra y el que está llamando, extendiendo sus brazos porque Él es grande en perdonar, pero muchos se siguen burlando y como dice la Escritura, esto lo que está es apretando las cadenas. Vamos a ver Miqueas en este capítulo 5, luego que habla de que con vara o con azote o con látigo iban a herir al juez de Israel. El verso 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, aquí está hablando de que Él vendría, pero que luego se iría. El verso 3 dice, pero Él los dejará, o sea, Yeshua los dejará hasta el tiempo que dé a luz. ¿Quién tiene que dar a luz? Israel, los dolores de parto, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Yahweh, con grandeza del nombre de Yahweh su Elohim, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Ahora bien, quiero que vean que está hablando de Yeshua, pero vamos a volver a los versos, a los dos primeros, donde habla de que hirieron en la mejilla al juez de Israel, y ya vimos que él se lo dijo a los discípulos y que luego aconteció. Ahora, esta palabra que es naká, que es el Strong 5221, que significa, como ya les dije, azotar, herir, afligir, atravesar, hacer morir, atacar. Esta palabra la encontramos en Isaías capítulo 53, en el verso 4. Dice así, ciertamente nuestras enfermedades, muchos creen que es la enfermedad del cuerpo, que si tú tienes pues un cáncer, no está hablando de eso. La palabra aquí es sholí. Está hablando de ansiedad, calamidad, miseria, dolor, quebranto, enfermedad. O sea, claro, porque la enfermedad va a desaparecer. Pero no es que, Él me va a sanar de algo. Está hablando de nosotros que estamos enfermos del pecado. Y ese pecado nos trae esta ansiedad, esta miseria y este dolor. Entonces dice, Él cargó, que es la palabra hebrea nasá. Significa que Él perdonó, Él quitó, Él reprimió la ira que estaba para nosotros. Él la sufrió y Él nos favoreció. Todo eso significa la palabra nasá. Nuestros padecimientos, o sea, Él lo sufrió, lo cargó, que es la palabra makov, que significa dolor, tristeza, aflicción. Él los llevó, o sea, Él sufrió, Él nos perdonó, Él tomó todo ese dolor y tristeza y dice que las llevó, que es la palabra sabal, o sea, como esa carga fuerte y que nosotros lo consideramos como golpeado, azotado. Entonces aquí viene la palabra naká, azotado por Elohim y humillado. Aquí la palabra para humillado es aná, significa sumiso. Él fue deshonrado, sufrido, oprimido, y todo lo hizo por nosotros. Entonces fíjense cómo aquí en Miqueas dice que Él fue herido por nosotros. En el verso 2, le voy a leer como lo dice en el hebreo interlineal. Y tú, Belén. La palabra Belén significa casa del pan. O sea, Yeshua es el pan de vida, es el maná que descendió del cielo. Él es el tabernáculo, la casa, la morada con Elohim. Recuerden que el pan es el nuevo pacto, que su cuerpo es entregado por nosotros. Entonces, dice, y tú, Belén, Efrata. La palabra Efrata es capacidad fructífera, de donde también viene Efraín, la multitud de las naciones, Israel, su pueblo. Y dice, pequeño a ser. Entonces, si bien aquí está hablando de Belén como una ciudad pequeña, pero aquí hay una profecía de Yeshua
que se hizo siervo y se hizo pequeño. Dice pequeño a ser. Aquí la palabra ser en hebreo es allá, del verbo yo soy, el que soy, de Yohei Bahei, el verbo de Adonai. Entonces, hacer entre los miles de Judá. O sea, Yeshua se hizo pequeño, es la casa, es el maná, es aquel que va a dar fruto, que va a dar los hijos, y él dice que vino a ser entre los miles, o sea, de todos los miles y miles de los judíos, de las familias. Ahí está traducido por familia, pero la palabra aquí es elef, que significa miles o millares, y también cabeza de buey. Yeshua es el principal. También es comparado con el número 1, que es un buey, la cabeza, y el que lleva al buey más joven, que es Efraín. O sea, hay bastante ahí. Y dice, entre los miles de Judá va a salir de ti para salir y ser gobernante, que es la palabra mashal, enseñorear, dominio, apoderarse, reinar. Y esta palabra en el Strong es 4910, de la misma raíz de Mashiach, el ungido, el Mesías, que es 4899. El rey, el gobernante, el que tendrá dominio de Israel. Está hablando del mismo juez de Israel, que es aquel que sale de Belén, pero que el nombre de Belén y Efrata tiene un significado profético, y que sus salidas, en el hebreo dice sus orígenes. ¿De quién el origen? Pues de ese señoreador, de ese gobernante, del juez de Israel, de Yeshua, quien viene en el nombre de Yahweh. Dice, sus orígenes de ese rey a gobernar son desde antes, desde los días de la antigüedad, de la eternidad, que es la palabra olam, que es perpetuo, desde el principio, desde siempre, el que está desde antes. Entonces, bueno, esa palabra de golpear a nuestro juez está aquí, es la misma de Isaías 53. Pero fíjense que a pesar de todo esto, Él extiende su misericordia, porque en este mismo capítulo 4, en el verso 6 nos habla de que Él va a juntar a sus ovejas, la que cojea, la descarriada, la que Él afligió, que la va a poner como remanente, como nación, y que Yahweh reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y en los primeros versos, ahí nos habla de los postreros tiempos, donde el monte de la casa de Adonai será establecido como cabecera de monte, y que todas las naciones vendrán, y que Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas, y que nos sentaremos debajo de la vid y debajo de la higuera. O sea, nos está hablando de tiempos maravillosos que vienen, donde Él soportó todo esto por amor a su pueblo. Es increíble la misericordia de nuestro Adonai, porque todos estos capítulos pues nos hablan del futuro, de la restauración, de la destrucción del enemigo. Incluso este capítulo 5 termina en el verso 15 diciendo así: y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Mis hermanos, el tiempo se cumple, y aunque muchos piensan que Él tarda, es que Él es misericordioso y no quieren que se pierda. Sigue extendiendo sus brazos de amor y su perdón, a pesar de que nosotros le herimos en la mejilla, le azotamos, le burlamos, le negamos, le despreciamos. Sin embargo, Él nos ama y extiende sus brazos a nosotros. Amén.